poder meditar sobre la palabra de Dios, más ahora en estos tiempos de pandemia que ya no sabemos, no se sabe qué es lo que viene, lo que va o lo que se queda. Y es que pareciera ser que lo que premia dentro de este contexto es la inseguridad. La falta de consistencia en las cosas que se han dicho. Ya hemos escuchado que si tal político debe quitarse, que si aquel lo hace. La verdad es que nada es cierto. Lo único cierto en esta época y esto que estamos viviendo sigue siendo la palabra de Dios. Y es que en tiempos de adversidad como el que estamos viviendo, que todos conocemos como pandemia, la palabra de Dios en este momento es muy clara. Y Dios está interesado de manera especial en que entendamos qué es lo que está sucediendo. Mire, aún para estas circunstancias que estamos viviendo, donde la incertidumbre es lo que está premiando, la desesperación, la falta de paciencia, Dios quiere que en este día y en este momento usted y yo como personas, usted y yo como familia, usted y yo como Jesucristo vive como iglesia, podamos entender qué es lo que está sucediendo, porque la palabra de Dios es que en medio de esto trae bendición. Por eso este mensaje se llama Cuando lo malo es bueno. Y es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a verlo. Está en Eclesiastés capítulo 7. Es mucho que decir de Eclesiastés capítulo 7. Ojalá algún día tengamos la oportunidad de verlo con calma, con detenimiento, pero básicamente déjeme decirle, para poder entender lo que vamos a leer ahorita, hay que saber que Eclesiastés 7 realmente empieza en el capítulo 6, en el original no está separado 6 y 7. Para esto, lo que vamos a hablar ahorita empieza con una pregunta que se hizo Salomón, y esa pregunta está en el capítulo 6, versículo 12. Mire usted, porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra, porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Esta pregunta es la que va a ser contestada en el 7 y es lo que tenemos que meditar en el día de ahora. Dijimos que no hay certidumbres, no hay decisiones concretas, parece ser en lo de la pandemia, pero la palabra de Dios sí la tiene. La pregunta es, ¿cuál es el bien? Y esa es la razón de esta meditación. ¿Qué es lo que es bueno? Porque lo que está sucediendo ahorita lo categorizamos como malo, como adverso, y de hecho no lo es agradable tal vez, pero la palabra de Dios dice tienes que verlo porque tal vez no es tan malo como lo estás percibiendo. Entonces, ¿qué significa ser bueno? La respuesta de toda esta pregunta, nótese que está centrada en un punto medular. Porque nosotros, usted y yo, eventualmente vamos a pasar de este mundo. Eventualmente esto que conocemos como pandemia va a suceder. Y entonces, ¿qué queda? Teniendo esto en mente, vámonos al 7, porque tenemos que entender esto. De hecho, esta pregunta debe estar en mente porque si leemos el 7 así de ipso facto, pareciera ser un capítulo medio fatalístico y fatídico y habla acerca de cosas tristes. Vamos a ir viéndolo. De hecho, el capítulo 7, en los primeros 6 versículos, nos va a decir lo que vamos a aprender el día de ahora. En los primeros 6 versículos nos va a decir cómo puedo sacarle ventaja a la adversidad. Después en los capítulos que siguen, los versículos que siguen, nos va a decir, punto 2, cuáles son algunos peligros que debo cuidar en la adversidad. Y finalmente vamos a ver algunos consejos prácticos para salir victoriosos en la adversidad. Entonces, la primera parte, Dios empieza por decirnos, vivimos en un mundo que está corrompido y desvirtuado por el pecado. Entonces, el primer punto que hay que saber, que en este mundo vamos a tener cosas adversas, cosas que quisiéramos que no fueran de esa forma. Y también hay cosas buenas. El 7 empieza diciendo, fíjese muy bien, mejor es la buena fama que el buen ungüento y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Y lo vemos así y dices, wow, insisto, esto espero verlo algún día con ustedes con calma. Pero básicamente lo que nos está diciendo es, y ese es el primer punto en esta mañana, tú tienes que y puedes sacarle ventaja a la adversidad. En el versículo 1 nos está diciendo, mira, hay cosas en la vida que no nos gustan, que tienes que revisar como persona. Mejor es que los corrijas de raíz y no que las tapes. ¿Cuántas veces estamos actuando, diciendo y haciendo cosas para esconder lo que realmente tenemos dentro? Déjeme decirle que la palabra mejor que se va a repetir en todos los versículos que vamos a leer. En el original hebreo dice más bueno que. Y es importante que lo sepamos, en español no manejamos esa expresión, pero cuando la palabra original dice más bueno que, quiere decir que está comparando dos premisas. La A es buena, pero la B es más buena que la primera. Entonces hay que tener en mente que lo primero que menciona sí es bueno, pero lo segundo que nos va a decir
es todavía más bueno que lo que era antes. Entonces, primero, básicamente rápido, uno, ¿cómo puedo sacar ventaja de la pandemia? Esto me va a permitir descubrir cosas que tengo que arreglar. No enmascares tu situación y corrígela. En el 2 me está diciendo que es mejor la casa del luto que la casa del banquete. Dices, wow, entonces la Biblia me está diciendo que tengo que sufrir. No. Conste que dice que más bueno que... Entonces, ¿quiere decir que es bueno estar de fiesta? Sí. Pero entonces, ¿qué ventaja tiene? Que cuando tú estás de luto, te va a hacer recapacitar y te va a hacer crecer como persona y vas a mejorar. Que de hecho, obsérvese que nos dice, ¿por qué? Porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Es decir, ¿qué de bueno puede tener la adversidad? A lo mejor algunos de nosotros perdimos a alguien a que tanto amábamos en esta pandemia, o gente que usted conoció ya no están con nosotros. La ventaja es, y la gran noticia, es que aquellos que amaron a Dios están mucho mejor que nosotros. El asunto está entonces con los que nos quedamos con ese luto que menciona aquí la Biblia, y que me está diciendo que de eso me puedas sacar ventaja, sí, porque aquí dice que todos vamos para allá. Bien haríamos en pensar que todos vamos a morir algún día. Es decir, no se trata que como cristiano esté viviendo en una situación triste y con la mente y angustiado porque me voy a morir. Realmente la Biblia no dice piensan que te vas a morir. Precisamente porque te vas a morir, mejor piensa cómo vas a vivir. El punto ahorita que la adversidad, cuando alguien se ha ido, es que nos debe hacer pensar en cómo estamos viviendo. Y la tercera cosa, versículo 3, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Muchas veces nosotros entendemos por la mala, decía mi mamá, a veces necesitas que te hable fuerte, que te pegue para que entiendas. Y es cierto, la adversidad puede ser provechosa porque nos hace pensar y recapacitar cosas que de otra forma no lo podríamos hacer. Cuarto punto, el corazón de los sabios está en la casa del luto, más el corazón de los insensatos en la casa que hay alegría. Wow, nótese la palabra, qué importante es sabiduría, no es ciencia, sabiduría es saber la palabra de Dios y aplicarla. En el momento que yo me puedo saber de memoria la palabra de Dios, soy inteligente. Si yo puedo resolver una integral o el círculo de Moore o una ecuación de Euler, soy inteligente. Pero en la medida que yo aplico en mi vida el conocimiento que tengo, entonces soy sabio. La Biblia me está diciendo es que cuando tú estás en adversidad, vas a ser sabio. Te va a servir para que tú te hagas sabio, es decir, para que apliques la palabra de Dios. Por eso el 5 me dice, mejor es la reprensión que la canción del necio. Es decir, ¿cuántas veces hemos escuchado y en las adversidades y aún sin adversidades nos gozamos en cosas superfluas de la vida? Decimos cosas que no tienen sentido y gastamos nuestra vida y nuestra energía en cosas que no son valiosas y no estamos tomando en cuenta lo que realmente es valioso. Y eso nos está sucediendo ahorita en la pandemia. Estamos más enfocados en que si se trae o no el cubrebocas, que si es 1,5 metros de distancia o son 2 o es menos, y perdemos el valor. Estamos muy enfrascados haciendo muchos memes sobre el distanciamiento social, sobre su sana distancia, y no hemos entendido lo valioso es que yo puedo sentirme cerca de mi ser amado. Voy rapidísimo porque lo tenemos que ver. El 6 dice que la risa del necio es como el estrépito de los espinos que prenden debajo de la olla. Esto es vanidad. ¿Qué quiere decir? Antes, en aquel entonces, no había estufas. Lo que se hacía era, se tomaban ramas secas, pequeñas, y se usaban para prender la lumbre, para cocinar. La característica que me está diciendo la Biblia, mira, vale más que tú tengas una alegría estable y que no sea como esas hierbas que prendían en aquel entonces, que prendían rápido pero duraban poco. La adversidad, cuando tú sabes manejarla y eres sabio, te va a servir para que tu alegría sea permanente y no sea pasajero. Muchas veces decimos, es que me siento muy feliz hoy y el día de mañana ya no. Y la Biblia dice, no te sientas feliz, debes ser feliz. Estos son así, rápido, insisto, algún día los vamos a ver con calma, los vamos a analizar. Pero son por lo menos 6 consejos cómo la adversidad me puede servir para bien. Esta pandemia que estamos viviendo como cristianos nos debe servir para bien. Está controlada por Dios para que nos sea para beneficio de nosotros como personas, como familias, como iglesia. Ahora, vámonos con más calma a la segunda parte, que es algunos peligros que tengo que
cuidar cuando estoy sometido a una adversidad, en el caso de la pandemia. Peligro 1 está en el versículo 7. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. Así dice, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Peligro 1 de no saber manejar las adversidades. 1. Vas a perder la cordura. Es importante que sepamos y tengamos muy en mente la palabra de Dios y manejemos las adversidades, porque el peligro 1 es que si tú no manejas las adversidades con sabiduría, vas a perder la cordura, vas a tomar decisiones tontas, absurdas, que no son correctas. ¿Cuántas veces cuando estamos bajo presión, bajo tristeza, bajo desesperación, pensamos, decimos y hacemos y tomamos decisiones que no son las correctas y que nos van a llevar a un eventual fracaso? Entonces, primera cosa que tengo que cuidar en esta pandemia, en esta adversidad o cualquiera que esté pasando en la vida, necesitas manejar la opresión, porque si no, corres el peligro de perder la sabiduría, de perder la cordura y vas a tomar decisiones que no son las correctas. Segundo, en el 8, mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Segundo peligro, cuando no tratamos bien las adversidades, llámese pandemia o cualquier tipo de adversidades, vas a perder la paciencia. Y si no pierdes la sabiduría, entonces tampoco vas a perder la paciencia. Pero si pierdes la paciencia, vas a perder la sabiduría, la cordura y vas a perder muchas cosas. Segundo peligro de las adversidades, ser impaciente. Y esto es algo que estamos viendo ahorita, más quienes tenemos jóvenes. Ya quiero que esto acabe, ya quiero que salga, ya quiero que pase, y ya queremos hacer las cosas, y ya. Y la Biblia dice, necesitas ser paciente. Nótese que aquí dice que mejor es el fin del negocio. La palabra original en hebreo no es negocio, es asunto. De hecho, literalmente dice, mejor es el fin del asunto. ¿Qué quiere decir? Que lo que me está enseñando la palabra de Dios es no pierdas la paciencia, porque la idea en las adversidades es que tú tienes que seguir todo el proceso. Necesitas vivir el proceso hasta que llegues a un fin o a un asunto, a lo que tengas que hacer. Y ese es el peligro que nos acecha en las adversidades. Queremos que todo ya termine y no observamos el proceso. Vaya, como le decimos a los alumnos, tú quieres comerte el pastel, pero no quieres batir la mantequilla. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Necesitas por eso dice que es mejor el sufrido de espíritu. No es fácil, tienes que ser paciente, tienes que ser tenaz y tienes que pasar por todo el proceso para que tú puedas ver el fin. Mejor es el fin del asunto. Haz las cosas, espérate al final, sé paciente, no te apresures y necesitas vivir el proceso. En sí mismo el proceso es una bendición y hay bendición. Tercer peligro, el versículo 9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Ups. La palabra necio aquí es la antítesis de lo que es el sabio. El sabio aplica el conocimiento en su vida, aplica la palabra de Dios en su vida. El necio se basa en una premisa que es incorrecta y persiste en ello. Ahora, tercer peligro es el enojo, y esto lo hemos visto, pero sí, todos los días. Vaya, están de moda los videos en las redes sociales de personas que hacen corajes porque les dijeron que se pusieran el cubreboca. Y arman cada espectáculo que ya lo hemos visto a través de las redes sociales. Y entonces empiezan a hacer y a decir cosas que no son las correctas porque están enojadas. Es de llamar la atención que la palabra enojo aquí en el original hebreo implica desesperación, angustia, reaccionar de forma agresiva, pero causada por una angustia y una desesperación. Y lo hemos visto, el último video que salió en las redes sociales de la mujer que está en el avión o la que está en el centro comercial y se enoja y dice cosas porque les pidieron el cubrebocas. El tercer peligro es que cuando nosotros estamos en adversidad y no somos sabios, nos enojamos. Y en cuanto tú te enojas, vas a hacer y a decir cosas que no son las correctas. Nótese que dice que en el enojo se basa las actitudes de los necios, de los que no son sabios. Y lo hemos visto con estas formas en que han reaccionado estas personas. Me enojo porque me dijiste que me ponga el cubrebocas, no me lo pongo. Y entonces toman acciones que van en contra de ellas y se pierde la cordura. Tercer peligro, si no manejas la adversidad como debe de ser, te enojas, y si te enojas vas a tomar decisiones que van a ser contrarias a ti y te van a destruir.
El 10, ese es el cuarto peligro. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Cuarto peligro, la desilusión, la nostalgia. El estar pensando que en el pasado todo era mejor, que en nuestros tiempos la vida era mejor, que antes era mejor. Nótese que el versículo 7 empieza diciendo, mejor es esto que aquello, más bueno es esto que aquello. Y aquí dice, no preguntes por qué los tiempos pasados fueron mejores. Es decir, no entres en nostalgia, dirían los jóvenes, no entres en modo nostálgico y empieces a anhelar tener las cosas del pasado. Peligro. Muchas veces como iglesia, como personas, estamos perdiendo la paciencia y nos estamos enojando porque queremos que todo regrese a como era antes. Y la Biblia dice, no anheles lo que era antes. Insisto, no porque el pasado haya sido malo. La Biblia dice, el mismo Eclesiastés, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Lo pasado fue pasado y fue hermoso en su pasado. Hoy es otro día, hoy es diferente. No esperes que la pandemia termine para regresar al pasado. No es esa la enseñanza de la Biblia. Vaya, si lo queremos poner en términos modernos, deja de manejar viendo el retrovisor. Necesitas ver hacia el frente. Dice que no preguntes por qué el pasado fue mejor. De hecho, la versión en el original dice, no preguntes por qué antes fue mejor. Es decir, porque antes también fue mejor. Y miren, algo nos está pasando. Yo estoy muy feliz, de verdad que me decís, porque ya es oficial. Ya dijo mis pastores que en cuanto podamos reunirnos otra vez va a ser en el edificio nuevo. Insisto, no tengo nada en contra del edificio viejo. En su momento fue de bendición y ahora va a seguir siendo bendición para otros usos. Pero esto es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Ahora, nótese. No preguntes por qué los tiempos pasados fueron mejores. De hecho, en el original dice, no es de sabiduría preguntar esto. Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Les insisto, en el original dice, porque no es de sabios o no es de sabiduría preguntar eso. ¿Quiere decir que es malo pensar en el pasado? No, no lo es. Debemos recordar, dice la Biblia, recuerda las bondades que Dios te dio desde el día de ahorita que acaba de pasar hasta ayer y agradécele a Dios. Lo que nos dice peligro, no te aferres a vivir el pasado, no regreses en el pasado porque esto no es sabio. Entonces, ¿es peligroso estar esperando que todo esto pase para volver a regresar a como era antes? Sí. Y es un peligro que nos está advirtiendo aquí en la Biblia. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Quiere decir que debo estar viviendo indefinidamente en esto? No. Hasta ahorita hemos dicho, la Biblia dice, esto que te es adverso y todo lo que ha pasado en la pandemia y a raíz de la pandemia, Dios lo torna para bien. Tú puedes sacarle provecho a la pandemia. Solamente cuida, que no seas impaciente, no te enojes, no pierdas tu sabiduría. Sé sabio en esto para poder sacar la ventaja. Entonces, tercera parte, ¿qué debo hacer entonces en la pandemia? Sin debo esperar que pase, pero quiero esperar que sea distinto. No quiero regresar al pasado. Rapidísimo, versículo 11. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Este es el primer consejo que me da la Biblia. ¿Qué vas a hacer entonces de forma práctica? Ten ciencia. La palabra ciencia aquí no se refiere a conocimiento matemático, científico, que se puede comparar, como no es el método científico al que estamos acostumbrados. De hecho, la palabra original para ciencia aquí es sabiduría. La palabra ciencia, esta palabra sabiduría en el original, quiere decir algo que se aplica, en un conocimiento que se lleva a cabo, el conocimiento de la palabra de Dios que se lleva a cabo. Entonces, primer consejo, ¿qué debo hacer en esta situación de pandemia? 1. Ten ciencia, sé sabio, aplica lo que dice la palabra de Dios. Necesitas indagar qué es lo que dice la palabra de Dios, como lo estamos haciendo ahorita, y ponlo en práctica. Tus deseos, tus planes deben ser en base a lo que dice la palabra de Dios. Piensa, vive, siente en base a la palabra de Dios, y esta pandemia y cualquier adversidad va a ser totalmente para tu bien y vas a terminar siendo victorioso. Por cierto,
¿Por qué dice la ciencia con herencia? Es un contexto hebreo. En el contexto de los hebreos de aquel entonces, ellos por nacimiento, por derecho gubernamental, vamos a decirlo así, tenían una herencia, un pedazo de tierra donde vivir y donde trabajar. Ya les tocaba por el simple hecho de haber nacido en esa nación. Algo así como algunos derechos que tenemos como mexicanos. Bueno, la intención es así. No es que tú no seas inteligente, no seas sabio. Por el simple hecho de ser hijo de Dios, tienes la oportunidad por herencia de serlo. Simple y sencillamente lee la Biblia y aplícala en tu vida. Y Dios se encarga de darte esa sabiduría práctica en todas las decisiones que tienes que tomar. Así es de que sí puedes ser sabio. De hecho, debes serlo porque es herencia de parte de Dios. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero. Más la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Estoy en el 12. A veces decimos, sí, es que el dinero no es todo en la vida, pero ¿cómo ayuda? Y le dice, pues sí, el dinero no es todo en la vida y sí, ¿cómo te ayuda? Pero esa ayuda que te va a dar es temporal. Si no tienes mucho dinero en la vida, no te preocupes. A veces decimos, es que no puedo hacer estos planes, o como iglesia vamos a tener que parar la construcción del templo porque por cuestiones de dinero. Y a veces decimos, Dios, es que tenemos un problema. ¿Cuál? El dinero. No te preocupes, yo me encargo de eso. Y a veces decimos que el dinero no es el problema, como quiera no hay, ¿para qué te preocupas? Dios se va a encargar de todo. Pero el dinero te va a servir en las adversidades para salir de ellas de cierta forma temporal, pasajero y transitorio. Pero la sabiduría, la ciencia de Dios, te va a garantizar que vas a vivir bien en esa sabiduría y vas a salir adelante. Se me va el tiempo, vamos a brincar a 2 versículos más, me voy a brincar hasta el 14. Ojo con el 14. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Ojo, ese es el tercer consejo práctico que debo hacer en estos tiempos de pandemia o de cualquier adversidad. Nótese que está diciendo la Biblia que en esta vida que tenemos en la tierra hay dos. Uno, una vida cuando todo es bueno, alegría, para nuestro favor. 2, adversidad, cosas que van en contra de lo que quisiéramos que fuera, tristezas. Sin embargo, dice la Biblia, mira, en esta vida vas a tener de los dos, épocas de bien, épocas de bonanza, pero épocas adversas que no te son tan agradables. ¿Qué vas a hacer? Consejo 1, fíjese que dice en el día del bien goza del bien. En el original hebreo dice en el día bueno, estate en el bien. Estate en el bien, o sea, quédate en el bien. Quiere decir que cuando tenemos cosas en la vida, que por cierto, todos los días tenemos cosas buenas porque eso es don y promesa de Dios. ¿Qué debo hacer? Estate en esa bendición. ¿Qué quiere decir eso de estate en esta bendición? ¿Cuántas veces hemos escuchado de personas que están pensando que cuando mañana tengan esto, entonces van a ser felices, que cuando tenga aquello, entonces voy a hacer esto, y cuando tenga otra cosa, entonces estaré tranquilo? La Biblia dice, está feliz con lo que tienes ahora y disfruta del bien. Aquí también está bien traducido, en el día del bien, goza del bien, ponte feliz, así como estabas en enero antes de la pandemia, y hoy también, porque hoy el simple hecho que nos estemos viendo y escuchando ya es bendición de Dios. Entonces, consejo, en el día del bien, estate en el bien, goza del bien, pero ojo con lo que dice, y en el día de la adversidad, considera. Adversidad significa cosa que es contraria a nosotros, cosas que no son agradables, lo que la Biblia maneja como el día malo, que es lo que estamos viviendo ahorita, la pandemia o algún otro tipo de adversidad que usted y yo hayamos pasado o que iremos a pasar el día de mañana. Considera. La palabra considerar, una de las connotaciones es analizar. Quiere decir, ¿qué debes hacer cuando estás viviendo en situaciones adversas? Analiza la situación. Tienes que ver el porqué. De hecho, el original hebreo dice, en el día de la adversidad, o en el día malo, ve tanto esto como aquello. Así dice, tanto esto como aquello cual. O sea, considera todas las partes. Muchas veces nos hemos perdido o hemos escuchado a gente que en esta pandemia y en situaciones adversas nos está diciendo, es que ¿por qué pasó esto? Y nos dedicamos a quejar y a decir y a hacer y hasta maldecir.
¿Qué dice la Biblia? Cuando estés pasando por situaciones difíciles, ponte a analizar por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Y esto va de la mano con lo que leímos antes. Necesitas ser sabio. Entiende la situación, entiende el por qué está pasando y cómo debes pasarlo. Y eso lo vemos a diario. Ayer estuvimos en ciertos centros comerciales esos que exageran las medidas para poder entrar a la tienda. Afuera la gente esperando porque adentro estaba cerrado, porque no querían que entrara mucha gente, porque no querían que hubiera mucha gente adentro de la tienda por seguridad. Sin embargo, la línea de las cajas estaba abarrotada. Estamos todos apiñonados en un pedacito intentando pagar nuestros productos. Y ahí es donde decimos, a ver, espérame, me estás diciendo que no quieres que entre gente para que no nos contagiemos y no ves que tus cajas están abarrotadas, como que es medio contradictorio. A veces así nos sucede en nuestras vidas. Considera, analiza, piensa, sé sabio. Dice que tanto lo uno como lo otro lo hizo Dios. ¿Quiere decir que entonces Dios nos mete en situaciones malas y adversas? No, créemelo, Dios no inventó el virus ni lo mandó a la tierra. Dios sabe que este virus se generó y esta pandemia está generando, sí. Y entonces, ¿dónde está la mano de Dios? En que la mano de Dios te dice, tú considera, y esto lo vamos a ver más adelante, no vas a quedar destruido por esta pandemia. Pero hay un propósito. Dice que Dios lo hizo, lo bueno como lo malo, a fin de que el hombre nada halle después de él. En el original dice que el hombre no vea que alguien viene detrás de él. ¿Qué quiere decir? Porque el original dice a razón de... Mira, resulta ser, nos dice Dios, que tú como ser humano no sabes qué va a suceder el día de mañana. ¿Cuántos de nosotros en enero hicimos planes de viajes, de clases como maestros? Y nada de lo que planeamos resultó porque no sabíamos que esto iba a pasar. Y Dios dice, esto considera cosa del bien, analiza el tiempo del mal, porque no sabes qué va a pasar el día de mañana. A eso se refiere este cita. Entonces, ¿qué me corresponde? ¿Qué va a ser el día de mañana? ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. No nos es dado como seres humanos. Lo que sí debo saber muy bien es que necesito analizar qué es lo que está sucediendo. Finalmente el tiempo se acabó, me brinco hasta el 18. Bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Último consejo, no es el único que hay otros que algún día podemos ver con calmas. Último consejo que debo hacer en el tiempo de la adversidad. Toma esto y toma de aquello, es decir, necesitas ser ecléctico. Nos estamos poniendo a pensar qué vamos a hacer cuando eso termine y está manejado mucho, sobre todo nosotros los maestros. Ya nos están manejando el nuevo modelo mixto, es decir, vas a dar clases presenciales y parte del tiempo en línea. Bueno, ¿qué vamos a hacer inclusive como iglesia? Como iglesia, ¿cómo vamos a actuar el día de mañana? La Biblia dice, tienes que ser ecléctico, es decir, toma de esto, toma de aquello. En original hebreo dice, echa mano de aquí y echa mano de allá. Es decir, toma lo que era antes. ¿Es pecado que yo piense en regresar a las reuniones presenciales? No. ¿Debo hacerlo? Sí. ¿Debo anhelar hacerlo exactamente como era antes? No. Entonces, vas a pensar que vamos a regresar a reuniones presenciales paulatinamente porque somos sabios. Y sobre todo debes tomar en cuenta que Jesucristo vive, que no vas a poder suspender tus transmisiones en vivo. Antes no se hacía. En enero, ¿cuántas veces transmitíamos vía redes sociales los mensajes? Y ahora que regresemos a las presenciales, ¿debemos dejar de hacerlo o no? Necesitamos hacerlo, es decir, vas a ser diferente. Que usted y yo como personas, como familia, como iglesia, necesitamos ser diferentes. Parte de lo que era antes, parte de lo que es ahora. Es decir, toma esto y toma de aquello. Conclusión. En los tiempos de adversidad, Dios nos va a hacer ganadores. Los primeros versículos de la Biblia nos dijo, la adversidad te puede servir para ser mejor como persona. Debes cuidar, punto 2, algunos peligros. No te desesperes, no seas impaciente, no tomes decisiones tontas, no te enojes. Y en la sección 3, algunos consejos. Considera cuando estés en tiempo de mal, es decir, en esta situación que debo hacer, analiza las cosas, sé sabio. Pero fíjense lo que dice, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. En el original hebreo es difícil traducirlo, pero dice, se sale bien. Se sale aquí, la nueva versión mexicanizada diría, la libra bien a todo aquel que a Dios teme. ¿Qué debo hacer en esta pandemia entonces? ¿Qué debemos hacer? Además de ser pacientes, buscar la oportunidad de ser mejores como personas, porque para eso está puesto. Es una gran oportunidad
cuida de no impacientarte, analiza la vida y ante todo, aférrate a la palabra de Dios. Ya se ha escuchado, cuando todo esto pase, sí, cuando todo esto pase, saldremos y saldremos bien, porque es promesa de Dios. Y el día de mañana, si entramos a otra circunstancia adversa, también en esa y de esa nos va a sacar Dios. Así es de que a veces pensamos, cuando todo esto malo pase, la Biblia dice, no es tan malo. Necesitas encontrarlo y verlo desde la óptica de Dios. No quiere decir que aplaudamos la pandemia. Quiero decir que confíes en Dios, porque de esta y de otra que venga vas a salir bien. Promesa de Dios.